El impacto socioemocional de la pandemia en los escolares. Para hablar de este tema, de este sensible tema, nos acompaña Francisca Morales, oficial de educación de UNICEF en Chile. Francisca, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Socioemocional en los niños, lo vemos los padres, en nuestros hijos, lo vemos todos los días, en este retorno a clases. En resumen, ¿cómo ven ustedes este impacto socioemocional en los escolares a un año de la pandemia? Mira, la verdad es que ha sido alto el impacto socioemocional en los estudiantes, ha sido un impacto socioemocional para todos, digamos, ¿no? Muchos de nosotros hemos tenido que pasar más tiempo dentro de la casa, hemos tenido que restringir nuestras actividades normales, y para los niños, niñas y adolescentes en una etapa de desarrollo en que la relación con los pares es tan importante, no poder acceder al contacto con sus amigos, con sus amigas, ha sido uno de los grandes problemas. Junto con eso, obviamente también el impacto que tiene en cada niño o niña depende mucho del contexto donde éste se desenvuelva y de la edad que tiene, ¿no? Hay contextos en que los niños han podido todavía compartir en un espacio abierto con sus hermanos, que tienen hermanos o están con su familia en un contexto en que tienen los recursos suficientes para conectarse a clase, en que los papás están disponibles y son capaces de ayudarlos, pero hay otra realidad de niños que viven en espacios muy reducidos, que tienen papás que probablemente están más estresados por las demandas laborales o por la pérdida del trabajo, y eso además de la pérdida del espacio educativo genera un impacto socioemocional por lo que está ocurriendo adentro de las casas, del lugar del cual no pudieron salir en mucho tiempo, ¿no? Entonces, efectivamente, tanto por la falta del espacio educativo, de la presencia, digamos, en el colegio y la relación con los pares, como también por lo que ha estado ocurriendo al interior de las familias, lo que hemos visto a través de distintos estudios y encuestas que han hecho otras instituciones también, es que muchos niños han percibido mayor irritabilidad en sus padres, mayor demanda, mayor estrés. Muchos de ellos se han angustiado por Francisca, la sensación de que no están aprendiendo. sí. ¿Cómo ven ustedes este retorno a clases? No quiero un tema político, no, dejémoslo de lado. El impacto en los niños de retorno a clases, este impacto socioemocional y lo que es volver a clases, en muchos casos permanecer, pero en otros casos, ha pasado en más de 50 colegios, volver nuevamente a la casa, volver a la clase telemática después de haber pasado por esa experiencia de volver a conectarse con sus amigos. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, ahí respecto de eso yo quería mencionar un par de cosas. Uno, desde marzo, digamos, del año pasado, estamos viviendo un contexto totalmente inesperado, es un fenómeno mundial para el cual claramente no estábamos preparados. Si hay algo o lo único cierto que teníamos era que esto iba a ser con una incertidumbre permanente, ¿no? Lidiar con la incertidumbre ha sido parte de lo que hemos tenido que vivir durante el año pasado. En ese sentido, por otra parte, ¿no? Los niños tienen una cierta capacidad mayor que nosotros a veces de lidiar con estas incertidumbres, con los cambios, con lo que viene, y si uno como adulto que está al lado de un niño le explica que esto puede ocurrir, es algo que lo pueden comprender, ¿no? A veces para los adultos, que tenemos esquemas a veces más rígidos de funcionamiento, que creemos que las cosas deben ser de una sola manera, nos puede costar un poco más adaptarnos a esta incerteza, ¿no? Y esta incerteza ha hecho que en algún momento, y ustedes se deben acordar, cuando se cerraron los colegios, ¿no? Fue a raíz de un brote que hubo en un colegio particular, y de ahí para adelante todo lo que ocurrió fue un proceso increciendo de cerrar todos los colegios. Hoy en día tenemos mucho más información porque se ha ido generando conocimiento en el camino. Tenemos la ventaja de que hay otros países que van adelante en esto, y lo que sabemos hoy en día es que los colegios no son el espacio principal de contagio, que los niños se están contagiando menos que los adultos, y que Francisca. cuando se... ¿Sí? No, justamente Dale. haciéndose la reflexión sobre lo que tú mencionabas, lo que sucedió el año pasado, ese primer gran brote Sí. que fue en un colegio de Vitacura, en el San George. Si uno, claro, esto ya con el diario El Lunes, como se dice, si uno ya revisando la experiencia de este año y uno mira hacia atrás con la experiencia que tiene ahora, el haber suspendido inmediatamente y cerrar las clases, ¿fue un error?
No, para nada. Yo diría que en ese momento no sabíamos lo que Ya. venía, no sabíamos Por eso te pregunto con la cómo se información de podía ahora. controlar. No, con la información de ahora, lo que uno podría esperar es que se hubiesen instalado protocolos, se hubiera aislado todos los casos, se hubiera hecho la trazabilidad, pero en ese momento no sabían de Sí. dónde venían los casos, cómo se hacían los tests. Hubo mucha incerteza durante todo ese primer tiempo y obviamente lo que sí sabíamos es que estábamos frente a un virus que era mortal y que había que tomar todas las medidas necesarias para que se controlara la pandemia lo antes posible. Dentro del análisis que tú hacías al comienzo de la entrevista, Francisca, un tema un elemento que incorporaste que creo que hay que subrayar, tú decías el efecto distinto dependiendo la edad de los niños. ¿Cómo podemos, de acuerdo a ese rango etario, ir diferenciando un poco los efectos? A ver, yo diría de los más grandes a los más chicos, yo creo que el fenómeno de pares para los niños mayores es bien importante, es importante a todas las edades, pero sin duda hay un momento en la vida en que los papás, los adultos cercanos dejamos de ser el referente principal y el referente principal son sus amigos, es decir, yo te diría desde los 12 en adelante, la relación con los compañeros, con las compañeras de curso es fundamental para la construcción de la identidad, no solo para pasarlo bien, sino que es en esa interacción de los niños donde los niños aprenden a decir quiénes son, qué les gusta, con quién les gusta estar, empiezan a tener ya como un fenómeno más de relaciones románticas, digamos, con otros. Entonces es muy importante. Ahora, con los niños más pequeños, la diferencia es que los adultos mediamos un poco más en la realidad y generamos un espacio que puede ser, entre comillas, reemplazado, no completamente, pero sí somos un referente más importante para los niños más pequeños. Ahora, los más grandes han encontrado formas de relacionarse que es a través del teléfono, de los medios de comunicación, de los medios de internet, digamos, pero los más chiquititos no. Y ahí esa es la desventaja de los más chicos, que no Sí. han podido reemplazar o buscar ese espacio de contacto. Y uno lo ve también en los más chiquititos, Francisca, uno que tiene niños, por ejemplo, uno en kinder, les cuesta retomar, les cuesta volver a conectarse, porque, por ejemplo, el año pasado prácticamente no conocieron a sus compañeros en etapas como pre-kinder, entonces les cuesta enchufarse, les cuesta volver a la clase, se habían acostumbrado, ellos, quizás el colegio para ellos, los que tenían la suerte de tener clases online, era eso, era un computador. Y al final la vida es otra, la vida es el contacto, es lo concreto, es la relación ahí, el tú a tú, ¿no? Exactamente, y además el efecto motivacional es mucho más complicado, tanto en los más chiquititos, pero también a través de todo lo que significa las clases a distancia, es mucho más complicado mantener la atención, la concentración y la motivación de los estudiantes, en especial de los más pequeños. Entonces es un tremendo desafío. Por eso el llamado a retomar la presencialidad en la mayor medida posible y con seguridad en términos de cumplir con los protocolos sanitarios es fundamental, ¿no? Hoy día, si tenemos algo que es claro, es que la pandemia pasó a interrumpió el derecho a la educación de muchos niños y niñas, y también sabemos que esto está afectando mucho más a los niños de grupos más vulnerables. Por lo tanto, cuando muchas veces uno escucha análisis y opiniones que se hacen en distintas redes sociales, es importante pensar que la realidad que algunos tenemos la posibilidad de vivir no es la realidad de la mayoría. Hay niños que de verdad están quedando con un rezago en el aprendizaje que puede ser una consecuencia tremenda para su desarrollo futuro. Entonces, el espacio presencial, al menos para algunos grupos de niños, al menos algunas horas a la semana, es mejor que nada. Y un tema bien importante, Francisca, en este contexto tan especial, con un año tan especial, con niños que están mucho más sensibles, y también fue tema el año pasado, ¿cómo debiera trabajarse las evaluaciones al final? La evaluación semestral, trimestral, anual, depende de cada colegio. Ese tema también yo creo que hay que trabajarlo bien, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, al respecto, el Ministerio de Educación tiene ciertas orientaciones que los colegios tienen que seguir, sin duda, y que va a depender mucho de de la cantidad de información de materia que logren pasar, ¿no? Hay también un trabajo en términos de priorización curricular, incluso el Colegio de Profesores desarrolló una propuesta interesante al respecto también, pero eso es una materia que tienen que ir mirando cada día los mismos colegios. Lo que sí me parece que es fundamental considerar
que hemos vivido un tiempo distinto. Nosotros hicimos desde UNICEF también un llamado el año pasado a que se evitara, por ejemplo, las repitencias escolares el año pasado, porque efectivamente muchos niños no tuvieron acceso al aprendizaje y la repitencia podía tener un efecto más negativo en ellos, sino más bien priorizar que este nuevo año pudieran hacerse todos los esfuerzos para apoyar a ese niño y que pudiera ponerse al día en sus aprendizajes durante esta primera etapa del año. Francisca, también otro aspecto importante, a mí me encanta el tema educacional y sobre todo el efecto de los niños, obviamente uno como papá se sube mucho a esta pelota. El tema de las pantallas, los niños estuvieron muy expuestos a pantallas durante todo el año pasado, computador, tablets. ¿Cuál es la recomendación que hacen ustedes quizás como UNICEF, tú como experta en educación, este retorno presencial? Uno lo ve como papá, lo más positivo para un niño es que aprenda ahí, en la clase, con lo concreto, con los materiales, tocando, comunicándose, más que la pantalla. ¿Cómo ves tú ese retorno de lo virtual a lo real? Mira, dos cosas yo diría. Una, que efectivamente lo que tú dices es muy cierto, ¿no? No hay nada mejor en este momento que podamos hacer que el aprendizaje presencial, estar las horas que es la interacción directa, no tienen que estar frente a una pantalla, ha sido agotador también para los adultos que hemos podido teletrabajar. Por otro lado, también esta experiencia nos muestra que esta manera de usar las tecnologías, esta manera de instalar una nueva forma de aprendizaje es un recurso, ¿ya? Es un recurso que se puede utilizar si lo aprendemos a usar bien, ¿no? Cuando el profesor se para frente a la pantalla y hace una clase como si estuviera en la presencialidad, eso no es la mejor recomendación y para eso hay algunos expertos que saben mejor que yo cómo puede usarse. Tampoco podemos hoy día pensar en que a lo mejor esto va a quedar totalmente de lado, al revés. Sí. Yo creo que hay una discusión de fondo hoy día que hacer respecto de la educación que queremos, de cuáles son las habilidades que los estudiantes tienen que tener para adaptarse a nuevos contextos, para usar bien la información que reciben, para buscar información en las redes, etc. Entonces, hay esos dos niveles. Ahora, el tema de las pantallas es un tema que ha sido difícil de conversar porque efectivamente hay indicaciones de expertos, sobre todo para los más chicos, pero por otro lado también sabemos que estamos viviendo una situación excepcional en que la pantalla es el medio por el cual han aprendido, se han relacionado con pares, y entonces es complejo, es una tensión que hay que tratar de resolver. Pero quizás lo que ha quedado un poco claro dentro de todas estas dudas y estos cambios, Francisca, es que la aprehensión de los niños, lo que aprenden, no es lo mismo presencialmente que online, eso está claro, ¿no? No es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. Yo te diría que ese es un tema pendiente y que todavía no tenemos información certera al respecto y tiene que ver con qué ha pasado con los aprendizajes efectivamente. Suponemos que hay un retraso porque hubo menos posibilidad de acceder a contenido y a metodologías, etcétera, por la falta a veces de recursos de internet y de dispositivos, pero la gran pregunta es, bueno, ¿cuánto fue ese rezago? ¿Cuánto es esa pérdida? Y eso todavía tenemos un tiempo para mirarlo y vamos a tener que mirarlo hacia atrás, ¿no? Por ahora lo importante es que las escuelas sean efectivamente lo último en cerrar y lo primero en abrir. Eso lo tenemos muy instalado como discurso desde UNICEF y también es muy importante que la gente sepa que cerrar los establecimientos educacionales no es un fracaso, es parte del proceso, es parte de ese proceso de cambio que hemos estado durante todo este tiempo. Y eso va a ocurrir así. Antes no se podían abrir los colegios en la fase 2, bueno, hoy día sí se puede. Y se sabe, se hace así porque la evidencia que se ha ido generando en este tiempo dice que son espacios más seguros que otros. Francisca Morales, oficial de educación de UNICEF en Chile, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas, un tema tan importante como el impacto emocional, socioemocional de la pandemia en los niños, en los escolares. Francisca, muchas gracias. Gracias a ti. Adiós. 6 de la tarde en punto.